Buonasera, benvenuti al nuovo incontro del ciclo Classe Aperta, appunti per una pedagogia teatrale. Siamo Federico e Diamara, due allievi del corso allievo attore della scuola Yolanda Gazzerro e siamo qui con Gabriel Calderón e Sergio Blanco. Hola Gabriel, hola Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea a distancia, y muchas gracias por su tiempo. Gabriel Calderón, drammaturgo, regista e attore uruguaiano, è autore di numerose drammaturgie che hanno calcato le scene di tutto il mondo e che hanno ricevuto importanti premi in tutto il mondo. E Sergio Blanco, drammaturgo, scrittore e regista, nato uruguaiano e di adozione francese, anche lui è autore di numerosissime opere pluripremiate. L'ultimo recentissimo premio è il Best New Play of West End Awards nel 2021 con L'Ira di Narciso. Nel 2005, con la compagnia Complot, creano oltre 25 spettacoli e nonostante il lavoro con la compagnia sia terminato, loro continuano a lavorare insieme e appunto in seguito a questo termine ci sono state numerose occasioni di dialogo artistico e lavorativo tra i due artisti. Nel 2019, grazie al VIE Festival, grazie ad ERT Teatro Fondazione, vanno in scena per la prima volta in Italia due dei loro testi più importanti, Ex che revienta en los actores di Gabriel Calderón e El Bramido de Düsseldorf di Sergio Blanco. Bueno. Una parte determinante della formazione di un artista è anche la visione di spettacoli dal vivo. Quindi vorremmo chiedervi di raccontarci il vostro percorso formativo rivisto attraverso i vostri occhi di spettatori. Cioè, ci sono stati degli spettacoli che nel bene o nel male vi hanno segnato? Se sì, quali? E ritenete che sia ancora possibile oggi parlare di maestri? E di nuevo, se sí, ¿cuáles son los vostri? Ok, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer encontrarlos y poder conversar con ustedes. Sí, sin lugar a dudas que la figura del maestro sigue y existe. Yo creo mucho en la figura del maestro y yo tuve grandes maestros. Hay 4 esencialmente que me marcaron, que son directores y directoras uruguayos y uruguayas que me permitieron acercarme a sus trabajos cuando yo era estudiante y que fueron quienes me marcaron para toda la vida. Y pienso que sí, que la figura del maestro existe, pienso que es fundamental. No necesariamente está en las escuelas, no necesariamente está en las academias, los maestros o las maestras también pueden estar afuera. Con respecto a espectáculos que me hayan marcado, yo siempre recuerdo el primer espectáculo que vi a la edad de 10 años en el Teatro Solís de Montevideo. Se trataba de una obra de Molière, El burgués gentilhombre, y fue un espectáculo que me marcó profundamente. Estaba excelentemente, muy bien dirigido por un gran director uruguayo, Eduardo Esquinca, interpretado por grandes actores de nuestra Comedia Nacional, pero lo que me impactó, más allá de la puesta y del texto y de los actores, fue el acontecimiento en sí, y en particular el momento en que se levantó el telón. Era en el Teatro Solís, que es un teatro a la italiana que tenemos en Uruguay, uno de los más importantes de América Latina, y tengo el recuerdo patente de cuando se levantó el telón y se descubría detrás una escenografía impresionante, una luz, y la posibilidad de entrar en un mundo que a mi entender era mucho más interesante y mucho más rico que este otro mundo, el mundo de todos los días. Y ese espectáculo a mí, sin lugar a dudas, me marcó como acontecimiento y como funcionamiento. La maquinaria teatral me atrapó inmediatamente. Esa es mi primera experiencia teatral y quedo absolutamente atrapado por esa caja. Y la segunda experiencia es por esa misma época, en otro teatro, el cual seguramente en algún momento va a hablar Gabriel, que es el Teatro Circular de Montevideo, que es un teatro muy importante, teatro independiente, un teatro que formó generaciones de directores, de actores, de dramaturgos. Y recuerdo allí ver otro gran espectáculo que marcó mucho en esa época, que era El Herrero y la Muerte, dirigido por Jorge Curi,
y allí lo que me impactó era un dispositivo distinto, en un teatro circular, en un teatro de otra proximidad, en un teatro con otros recursos, pero lo que me impactó allí fue una escena en particular en donde uno de los personajes dice una mala palabra. Y no solamente esa mala palabra estaba autorizada en ese lugar, sino que además producía risa y estaba legitimada por el público. Yo vengo de una familia, de una formación muy estricta y muy severa, en donde la mala palabra estaba desterrada. Y entonces encontrar en ese espacio, en ese lugar, que además está en un lugar muy interesante de Montevideo, que es un sótano, en esa especie de lugar subterráneo, de pronto la mala palabra, es decir, eso que está prohibido en la vida de todos los días, aparecía y tenía razón de ser y podía suceder. Entonces, esos dos espectáculos, el formal, el institucional, que me mete en esa caja de maravillas, y el subterráneo, que habilita lo que está prohibido todos los días, fueron, sin lugar a dudas, dos espectáculos que me marcaron. Después siguieron muchos más espectáculos y después ya, viniendo en Europa, por supuesto, me impactaron las puestas en escena de Ariane Musquin, de Peter Brook, de Pina Bausch, de Peter Stein, de Streller, de Luca Ronconi, que también formaron parte de mi formación. Bueno, primero también los saludo, aprovecho para decirles hola y gracias a todos. Tenemos muchos amigos y amigas conjuntamente con Sergio, no solo en ERT, sino en Módena y en Italia. Entonces la verdad que estamos muy contentos de volver a conversar con ustedes. La pregunta, si bien por supuesto que es interesante, me parece que puede ser... Eh, hay muchas cosas que lo marcan a uno dentro del mundo del teatro. A veces es el dispositivo teatral, a veces es la gente de teatro, a veces es un espectáculo, a veces son las personas, los maestros. Por una serie de azares, ¿no? Uno nace cuando nace. A mí me tocó nacer en una época en Uruguay en donde, digamos, cuando yo empecé a estudiar teatro, que era el 2000, el inicio del 2000, hubo una gran crisis en Uruguay, que ya se venía gestando hace muchos años. Y eso hizo que durante muchos años ya previos, es decir, mi adolescencia, cuando tal vez por algún accidente podría haber visto alguna obra, no había ningún espectáculo internacional grande que llegara a Montevideo, o por lo menos yo no me los cruzaba. Y por el otro costado también hacía, por ejemplo, muchos años que las casualidades habían hecho que Sergio, que era, o que unos años antes había sido uno de los artistas emergentes o más interesantes de Montevideo, ya no estaba en Montevideo. Entonces a mí me tocó empezar con un teatro que tenía varias privaciones. La primera, yo me acuerdo que nuestros docentes en el Conservatorio Nacional nos decían una y otra vez, ya no hay maestros, ¿no? Y yo creo que al principio uno reacciona casi a eso, de decir, bueno, tiene que haber alguno, tienen que aparecer. Eh, Esa reacción infantil un poco a negarse a aceptar la realidad, marca de cierta manera ciertas cosas que para mí fueron referencias. La primera, recuerdo de manera muy fuerte, cuando vi un espectáculo internacional, que fue la primera vez que salí. Era en el 2004, yo tenía 22 años, y vi, muy influenciado por un entorno en ese momento que me decía que era lo mejor que había, a la Fox Junior y a Mark Thaler, ¿no? Y me acuerdo que no me gustó nada, ¿no? Y que sentí mucha vergüenza porque a todo el mundo le gustaba y yo no entendía, no, me aburría, no entendía, no me gustaba. Y durante mucho tiempo yo sentí que, bueno, los otros estaban equivocados. Pero con el paso del tiempo, ese espectáculo me marcó mucho, me influenció mucho. Yo no hago nada parecido a lo que hace Christoph Marthaler, ni mi teatro está muy vinculado, digamos, como si se pudiera definir a alguna de las corrientes alemanas, ni a la Volksbühne. Sin embargo, ese espectáculo me influenció para bien. Yo con los años me di cuenta de que me había gustado. Pero en su primer impacto no me gustó, me asustó, me aburrió, me llenó de miedo. Y creo que las grandes influencias en mi vida han tenido que ver esto. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que charlé con Sergio, que él venía a dar, después de muchos años de vivir en París, venía a dar un taller en Uruguay, al conservatorio, a la escuela municipal donde yo estudiaba. Y también ese momento estuvo lleno. Sergio siempre es muy severo,
muy estricto, por no decir severo, en su primer capa, muy disciplinado. Y recuerdo la fascinación por la molestia, de decir, ¿por dónde se le entra a esta persona? Que evidentemente además lo triplicaba uno, eso con el tiempo solo se ha acrecentado, pero lo triplicaba en erudición, en conocimiento. Siempre yo creo que por aceptación o por rechazo hay una fascinación. Yo creo que la tercera gran influencia es también es otra persona del teatro en Uruguay, que se llama Le Bon, Burbu Suciá, y que es una influencia muy grande para mí como actor. Es un actor que muchos dirían actúa de manera muy extraña, muy única, y algunos se animarían a decir que actúa mal, porque no actúa muy distinto. Y yo creo que esa es mi gran influencia, que está, por supuesto, atravesada por, uno puede hacer esa línea desde la Fox Yune pasando por Sergio Alebón, que es la primera característica del artista, su individualización, su singularidad, es pensar mal, que quiere decir pensar distinto a los demás, hacer algo distinto a los demás, ver de manera distinta lo que todos ven de la misma manera. Y esto yo lo aprendí, digamos, a través de estas grandes influencias, ¿no? que de cierta manera nos une mucho a Sergio, nosotros siempre lo decimos, porque nos apreciamos mucho, nos admiramos mucho, pero su teatro y mi teatro no necesariamente comparten las mismas, digamos, las mismas premisas de funcionamiento. Sin duda que hay muchos puntos de contacto, pero si uno lo ve rápidamente, diría, estas personas no podrían pertenecer a una misma compañía. Y sin embargo, trabajamos muy bien durante 10 años en la misma compañía y después de terminada la compañía seguimos trabajando juntos. Noi volevamo chiedervi che appunto ad un certo punto della vostra vita vi siete incontrati e questo penso abbia rappresentato un punto di svolta per entrambi sia da un punto di vista umano che lavorativo. Quindi volevamo chiedervi come è avvenuto questo vostro primo incontro e soprattutto come è nata la vostra collaborazione lavorativa poi. Bueno, el encuentro se dio en un aula, se dio en un marco académico. Gabriel era estudiante del Conservatorio Nacional de Uruguay. Yo había sido invitado por el conservatorio a dictar un seminario y, y me acuerdo como si fuera el día de hoy, cuando entré al aula y lo vi. Gabriel es una persona que se impone mucho por su presencia, estaba allí, ya me habían hablado de él. Él en ese momento estaba llegando de Barcelona, había estrenado un espectáculo que marcó un antes y un después en el teatro uruguayo, que es Mi Muñequita, y el encuentro fue en el espacio académico. Inmediatamente, a los minutos que yo empecé a dictar mi clase, fue un seminario de unos 10 días o de una semana, no recuerdo precisamente, pero a los minutos yo capté inmediatamente la sensibilidad, la inteligencia, la fuerza que tenía Gabriel, y eso se capta en las miradas, en las preguntas, en los apuntes que toma el estudiante, en cómo se posiciona ante determinados conceptos que uno va desarrollando. Y sucedió algo, es muy raro que yo tenga un vínculo periférico con los estudiantes cuando estoy dando un curso, cuando estoy dando un seminario, cuando estoy trabajando en algunos de los departamentos universitarios donde trabajo, por una cuestión seguramente de incapacidad mía o de un excesivo pudor. Yo limito mi vínculo al marco académico y hago lo posible para que no se... lo cual es seguramente un error como profesor, porque los grandes maestros y los grandes profesores imparten cátedra también en pasillos, en corredores, en lugares periféricos. Yo eso no lo sé hacer, es algo que es uno de mis grandes defectos, y sin embargo, sí con Gabriel sentí esa necesidad de poder seguir hablando con él. Yo terminaba mis clases y me iba con un sentimiento de que hubiera querido seguir hablando con él. Y entonces respeté el tiempo en que terminó el seminario, y ni bien terminó el seminario, nos encontramos a tomar un café. Recuerdo que él vino con un libro de Pasolini que me trajo y que me prestó, y a partir de ese momento surgió entre nosotros un vínculo donde se tenía que romper esa relación de maestro-alumno o de estudiante-profesor, porque no tenía razón de ser. Yo sentí que estaba frente a un colega primero, frente a un gran dramaturgo, pero además que también estaba frente a
a una persona con quien quería establecer una amistad y con el tiempo se fue estableciendo lo que yo llamo una hermandad. Y ahí surgió nuestra relación. E inmediatamente me acuerdo que fui a ver también La Muñequita y tengo el recuerdo que a la semana siguiente llegó una comisión que venía de Argentina para ver teatro. En particular llegaba Jorge Dubati, el gran maestro Jorge Dubati, y recuerdo que lo fui a buscar al puerto y le dije, esta noche te voy a mostrar un espectáculo, y lo llevé a ver La Muñequita de Gabriel. Y a partir de ahí, desde ese momento hasta ahora, hemos trabajado, yo diría que con una continuidad en estos últimos 15 años. Sí, bueno, poco que agregar, pero desde el otro costado funcionó mucho. Mm, La fascinación Sergio tiene, no es para devolver los halagos, porque si preguntan algo malo yo puedo hablar mal de él, pero Sergio tiene algo que yo no tengo, una sola cosa, después yo tengo todo, pero él tiene una cosa que yo no tengo, que es la capacidad solidaria, no solo de conversación, sino con su conocimiento. Nosotros estamos apasionadamente hablando en un café, salimos y nos encontramos con un guardia de seguridad y Sergio le llama la atención sobre algo de guardia de seguridad y lo vincula con Edipo y alguna historia de los griegos, después pasa a hablar de Flaubert. El guardia en 5 minutos de una conversación de pasillo terminó sabiendo cosas sobre su cuerpo, sobre su vestimenta, vinculadas a Flaubert y Edipo. Yo soy incapaz de hacer eso, pero incapaz. O sea, me muero antes. Es decir, no entablo conversaciones con personas que no he pasado bastantes capas, que siento que tengo una proximidad, no porque no tengo una proximidad con un guardia de seguridad. Quiero decir que Sergio es capaz de encontrar coincidencias con su conocimiento y con las personas en cualquier ámbito. Eso, con el tiempo, se me ha revelado como una solidaridad muy grande con su conocimiento. Yo le digo erudición, pero sé que a él no le gusta porque suena un poco aquilosado y viejo, que él no lo es, pero fue una de las primeras cosas que me maravilló, porque también vale recordar que yo nací en final de la dictadura, entonces cuando yo empecé a hacer teatro, verdaderamente, no solo el país había cortado puentes, Uruguay está muy lejos, parece que el mundo es uno y que la globalización funciona, pero Uruguay sigue estando a 12 horas de avión del puente más cercano, y cuando uno va y viene, se da cuenta que sigue estando lejos. Y eso para toda una circulación cultural era muy, muy difícil, era verdaderamente una periferia, ¿no? Yo me reconozco en esto que Sergio dice sobre la periferia, porque yo aprendí a funcionar periféricamente, es decir, no queriendo el centro, jamás pretendiendo el centro, sino llegando tal vez a algún tipo de centro, pero por medio de, digamos, descentrando el centro hacia la periferia. No, eso por un costado. Y por el otro, Sergio fue una de las primeras personas de mi sistema teatral, del medio al que yo pertenecía, que me hablaba con honestidad, con dolor y con amor sobre el medio al que pertenecía. Las generaciones anteriores, digamos, a la inmediata, que es a la que Sergio pertenece, había tenido muchas dificultades con sus maestros. Habían tenido relaciones complicadas que no me corresponde a mí hablar porque además no las conozco. Pero digamos, tenían relaciones más distantes. Y yo reconocí en Sergio, como en otros colegas de su generación, una voluntad de trabajar y de hablar con nosotros que para mí fue muy importante, muy formativa, y lo sigue siendo hasta hoy, ya sea que trabaje con unos o con otros, y tampoco es que tengamos tanta diferencia de edad con Sergio, pero Sergio nunca hace pesar conmigo las diferencias. Las diferencias, en todo caso, a nosotros nos unen y eso nos apasiona. Una de nuestras primeras grandes, digamos, grandes horas dedicadas a estar en conjunto era a discutir. Peleábamos, discutíamos de manera salvaje y dolorosa sobre las cosas, pero terminábamos con la idea de que eso nos unía. Incluso Complot, que fue nuestra compañía, tenía esa idea como base. Juntábamos a personas que no necesariamente compartían nuestra misma estética, nuestro mismo sistema de pensamiento. No nos uníamos con personas en base a las igualdades y a las similitudes, sino justamente en base a las diferencias.
Sì, infatti questa è una cosa che a noi ha colpito molto del vostro lavoro in duo, cioè questo scoprire che la spinta propulsiva non arriva da una comunanza di temi, di interessi, di metodologie, ma da una diversità, come stavi raccontando. Quindi volevamo chiedervi come siete riusciti a far diventare di fatto questa diversità un punto di forza e soprattutto in che cosa le vostre ricerche si differenziano e in che cosa invece coincidono. Primero, no es algo tan claro al principio, ¿no? Por lo menos para mí al principio hay afinidades y uno después trata de entender por qué esa repetición conforma un patrón y allí debe haber coincidencias, aunque el teatro que uno escribe y que el otro escribe, o el que uno hace y el otro hace, no necesariamente son los mismos. Sin embargo, con el devenir de los años, nosotros hemos detectado que si bien una escenografía de Sergio, una escenografía mía, o los temas de una obra, o el lenguaje utilizado son muy distintos, en el fondo respiran algunas raíces similares. Yo no digo las mismas, pero sí similares, ¿no? No solo uno va a decir algunas cosas, digamos, obvias, como no solo el amor profundo por el teatro concebido como ese espacio escénico en conjunto con un espectador, en el cual el actor tiene un rol muy importante, ¿no? Por ejemplo, Sergio trabaja con mucha tecnología y yo trabajo con poca o casi nada tecnología, pero nada de eso desplaza de su rol de importancia en el mundo del teatro del actor y de la actriz, ¿no? Que nos apasiona mucho. Entonces, por un lado ha sido esto. Por otro lado, hace un tiempo que venimos reflexionando, y yo se lo he venido comentando a Sergio, por ejemplo, en esos puntos que nos diferenciamos. Hace poco veníamos trabajando en ERT, ¿no? Y estábamos tratando de encontrar puntos comunes para la acción del actor, para la poética, ¿no? De la acción del actor, pero respetando nuestras diferencias. Y se nos dificultaba, ¿no? A veces veíamos cosas y uno decía no y el otro decía sí, ¿no? Pero no sabíamos cuánto decir para no generar confusiones. Y en un momento, también esta es nuestra manera de ser, decíamos sí y no. Y el teatro es un mundo así de contradictorio. Hay cosas que uno odia y que el otro ama, ¿no? Hay espectáculos que a mí me da vergüenza ver y los espectadores lo alzan como lo mejor de la temporada y probablemente otros no lo quieran ver. Por suerte existe esa diversidad. Esto no quiere decir que todo vale lo mismo. Que haya contradicciones y que sean posibles los opuestos no quiere decir que todo vale. En esa línea de pensamiento, con esto redondeo la idea, una de las cosas que yo vengo pensando, por ejemplo, Sergio, él no lo va a decir, pero por lo menos yo lo pienso, yo no sé si es así, pero Sergio ha encontrado algunas cosas nuevas en el teatro, ¿no? Esto es muy discutible porque qué es lo nuevo, etcétera. Pero yo podría decir, desde el punto de vista de la dramaturgia, y en tradición de una dramaturgia nacional, pero también internacional, en función de lo que vemos, ha aportado algunas cosas nuevas. Estamos hablando no solo de la autoficción, sino de la manera en que la autoficción es narrada escénicamente, con la tecnología, con su voz, con su lenguaje, que es muy particular, y con los actores en primer plano. Hay un teatro, y uno podría decir, que se encarga de abrir lo nuevo, de ampliar el territorio del teatro. Y yo he venido reflexionando con Sergio diciendo que yo siento cada vez menos herramientas, yo no diría interés, porque yo veo esos espectáculos, ya sean estos que estamos hablando de Sergio, o bueno, alguno ahora, como hablabas antes de Marthaler, o algún, lo que quieran, postdramático, verbatim theater, como a ustedes les gusta llamar al teatro nuevo, y a mí me interesa. Lo que yo no siento es que yo sea la persona correcta para trabajar esas herramientas en mis espectáculos. Y poco a poco me he dado cuenta que también somos necesarios aquellas personas que estamos en la otra punta, ¿no? Que yo llamo un teatro de retaguardia, que estamos tratando de que no se descarten ciertos materiales que la tradición ya ha dejado de usar, ¿no? Y esto parece una falsa oposición, como si uno estuviera en una punta y el otro en la otra. Primero, no es así, porque no existe esta línea, pero seguramente sí coincidimos en esto. Ninguno está tratando de ver qué hace otro artista y repetirlo en su país o repetirlo en su poética.
estamos muy preocupados de crear nuestra propia poética en función de que nosotros comprendemos que somos útiles para el teatro y que el teatro necesita de nosotros. Sí, sí, es interesante oír a Gabriel porque muchas de estas cosas nunca se las había oído, sí lo habíamos discutido, lo habíamos conversado. Yo creo que sin lugar a dudas esta experiencia en Módena, todo este año de trabajo en Módena, nos descubrió mucho el uno al otro. Yo debo confesar que fue una experiencia extraordinaria con respecto a ERT, con respecto a la ciudad, con respecto a los estudiantes, al equipo de 18 personas, con respecto a la dirección de la escuela, con respecto a la proeza que fue montar este curso en medio de una pandemia, pero de forma quizás muy egoísta voy a decir que para mí lo máximo que tuvo este proyecto en ERT fue poder darme el lujo de tener a Gabriel al lado mío, preparando el curso, dando el curso, evaluando, o ahora esto que estamos haciendo, porque me permitió, si bien con Gabriel hemos dado muchos seminarios juntos, hemos codirigido, hemos dirigido, él ha dirigido mis obras, yo las, es decir, hemos trabajado mucho, esto me permitió descubrir el disco duro, el pensamiento de Gabriel en forma continua durante todo un año. Entonces, muchas de las cosas que él está diciendo ahora, creo que a él le sucedió lo mismo, es fruto de este aprendizaje, de lo que fue observar de tan cerca dos poéticas que, como bien explicaba Gabriel, son muy distintas. Yo diría un poco para resumir, adhiero con todo lo que dice, con lo que dice Gabriel, me arrepiento de no haber sacado apuntes, pero hay, yo diría que Gabriel, más allá de que uno ahonda mucho más en el mundo de llevar la ficción a su paroxismo, a su exacerbación, que la termina transformando en una ciencia ficción, no en el sentido futurista o científico, sino en el sentido de que esa ficción termina siendo tan exacerbada que se termina transformando en una lupa gigante que observa de forma extraordinaria los comportamientos humanos. Es en ese sentido que Gabriel ahonda en ese teatro de ciencia ficción. Yo quizás estoy trabajando más en el mundo de la autoficción, que es no poner tanto el acento en la ficción, sino en lo real. De pronto son dos cosas que definen nuestra poética. También hay otro aspecto que es muy interesante, que Gabriel cada vez más está yendo hacia algo artesanal, que a mí me resulta fascinante, y que no solamente está en su dirección de actores, en su creación de escenografías, en su caligrafía. Gabriel es una persona que desde hace unos años dedica horas de su día a dibujar, a caligrafiar, a comprar distintas tintas, distintas plumas, distintos cuadernos, distintos soportes. Él ha hecho un viaje hacia lo artesanal en lo teatral, que a mí me parece extraordinario y que creo que es absolutamente innovador hoy en día. No hay nada más revolucionario hoy en día que volver a lo artesanal. Y esa artesanalidad que él tiene en la escritura, en la caligrafía, también la tiene en la creación de sus programas, en la creación de sus luces, de sus escenografías y en la dirección de sus actores. Quizás ante ese modelo más artesanal, yo he ido a un modelo más tecnológico, más de lo virtual, más de las últimas tecnologías, más de trabajar con un equipo de ingenieros, de artistas audiovisuales. Entonces se cruzan un poco los discursos. Gabriel tiene algo científico, excesivamente científico y artesanal, y yo tengo algo absolutamente real, pero hipertecnológico. Eso genera una tensión en los dos y en un cruce que para mí es fascinante. Pero yo creo que tenemos lo que nos une profundamente a los dos. Yo creo que es que los dos nos sentimos profundamente contemporáneos. Y yo siempre que digo esto cito el gran filósofo italiano Giorgio Agamben, que da una definición de contemporaneidad, a mi entender, la más bella que se ha dado en las últimas décadas y que es lo que define un poco y lo que me une a Gabriel. Giorgio Agamben dice: contemporáneo es aquel que hunde su pluma en las tinieblas del presente. Y yo creo que eso es algo que tenemos en común con Gabriel: artesanal, tecnológico, autoficción, ciencia ficción, con un sistema más exacerbado de actuación, con un sistema de códigos más reales, con micrófonos. Más allá de eso, tanto Gabriel como yo
creo que hundimos nuestras plumas en las tinieblas del presente. ¿Qué queremos decir con esto? Gabriel podría hablarnos muchísimo, que estos días está trabajando y ahondando mucho en el pensamiento de Thomas Bernhard. Los dos adherimos con esta idea de que el teatro debe perturbar, perturbar y perturbar, como decía Thomas Bernhard, que no es un pasatiempo, que no es un momento de puro entretenimiento, que sin lugar a dudas lo es, sino que el teatro es una herramienta que hemos construido los seres humanos y que antropológicamente está en la sociedad para divertirla, hacerla reír, entretenerla, pero sobre todo para perturbarla y para poner un grano de arena ahí en esa mecánica para detenerla y para ponernos todos un poco a reflexionar. En ese sentido, creo que Gabriel y yo nos sentimos, y eso es lo que nos une, profundamente contemporáneos. No nos interesa la moda, no nos interesa la actualidad, no nos interesa las luces del presente, pero sí nos interesa la oscuridad di este mondo nel che vivimos. Appunto, ci avete detto che avete degli interessi comuni comunque, oltre alle poetiche diverse. E nel processo di scrittura noi abbiamo dedotto che partite dallo stesso punto, dalla realtà. Però tuttavia si approda a due esiti compositivi molto diversi. Come appunto dicevate precedentemente, nel caso di Gabriele si crea una realtà fantastica, no? Mentre in quello di Sergio si crea una realtà finzione, o meglio una realtà autofinzione che parte da sé. E precedentemente Gabriele aveva sottolineato l'importanza dell'attore all'interno del processo, quindi noi volevamo chiedere come questi due diversi esiti drammaturgici sono influenzati dalla prospettiva attoriale. Cioè, le vostre drammaturgie si modificano in base alle personalità attoriali che avete di fronte o no? Sí, totalmente, ¿no? Creo que acá vamos a tener muchos puntos en común, yo digo algunos. Yo siempre digo, esto no lo supe siempre, pero lo fui descubriendo con el tiempo, y yo podría decir, actualmente, cuando uno dice, bueno, ¿por qué hace teatro? ¿O por qué le gusta el teatro? ¿Qué quiere decir que me gusta el teatro? ¿Qué hay de gusto allí? Y yo una de las cosas que he descubierto con el tiempo, es que cuando yo digo que me gusta el teatro, en realidad lo que me gusta es ver actores actuar. Eso es una de mis pasiones y creo que es una de las características que diferencian al teatro de otras disciplinas, en donde la actuación de un actor en escena no es la misma de la actuación en el cine o en la televisión, en donde todo eso está mucho más mediatizado, registrado, en donde vemos la mejor de las tomas. En el teatro vemos algo muy distinto, más humano, más real, con errores, que sin embargo parece perfecto y probablemente no lo es. Entonces, eso poco a poco ha permeado en mi escritura y yo cada vez más, me interesa menos escribir una obra para contar una historia o escribir una obra para expresar una idea. Creo que hay mejores disciplinas para contar historias y para expresar ideas. Creo que yo poco a poco voy escribiendo obras para hacer actores actuar. Evidentemente que uno no hace algo puro, ¿no? Que se puede contar una historia si uno quiere, transmitir o poner en tela de juicio ideas estéticas, pensamientos, puede trabajar en el dispositivo teatral, digamos, en cuestionamiento con la presencia del espectador y todo eso, que por supuesto suma y también me motiva. Pero inicialmente, por lo menos en la escritura, siempre hay un motor que es que me imagino actores y actrices enfrentándose a ciertos problemas que le pone la dramaturgia, digamos, ¿no? Que por supuesto que después vendrán o se transformarán en problemas o no teatrales, pero digamos, eso me motiva mucho, me entusiasma, me hace reír, me da miedo, sobre todo es ese mundo de cómo los actores se van a enfrentar a la problemática que les propone un texto, pero que no es teatro, ¿no? Que es un texto que viene de la literatura mucho más que del teatro. Pero ese encuentro, digamos, de la problemática de unas reglas, de unas premisas escritas, que vienen después, por supuesto, con un equipo creativo, que reproblematiza todo, con el cuerpo del actor, que es el que tiene que estar allí enfrente, rodeado de espectadores, defendiendo y resolviendo, me entusiasma muchísimo. Por ende, todo lo que pasa en el escenario con el actor, con el cuerpo del actor, todas sus opiniones, sus ideas, son, digamos, muy influyentes en un proceso
por lo menos de la creación de un espectáculo mío. También me ha tocado ser actor de la obra de Sergio y sé que en esto estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero, digamos, yo lo podría resumir así. Es una de las grandes motivaciones para que yo haga teatro, porque para mí teatro o simplificando, en el corazón es un actor y una actriz actuando. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice Gabriel. Para mí el trabajo con los intérpretes es esencial y fundamental. De hecho, yo desde hace unos años que no publico ningún texto hasta que yo no lo haya puesto en escena, hasta que no lo haya dirigido por primera vez. Y entre el primer libreto que yo llevo el primer día de ensayos y 2 meses después, cuando estreno la obra, el libreto cambia muchísimo, el texto evoluciona muchísimo. Yo todos los lunes, los actores que trabajan conmigo saben que todos los lunes llevo un libreto nuevo. Es decir, el trabajo con el actor va impactando permanentemente mi escritura, la va cambiando, la va transformando. Yo soy de los que pienso que el intérprete es el que toma la decisión final sobre un texto. Los grandes intérpretes, los grandes actores, las grandes actrices, con Gabriel tenemos en común que hemos trabajado con un equipo casi que de mismos actores y actrices. Casi todos los actores y actrices que han trabajado con Gabriel han trabajado conmigo y viceversa, no solamente por la compañía Complot que tuvimos durante años, sino porque vamos teniendo también un equipo de personas con quien nos gusta trabajar. Lo mismo sucede con los diseñadores, iluminadores, vestuaristas, pero en particular con los intérpretes, saben, tanto con Gabriel como conmigo, que tienen una gran libertad de trabajar con ese texto. Para mí es fundamental. El encuentro de mis palabras con la carnalidad del actor va a producir un tercer texto. Y así se escribió, de hecho, cuando yo a veces contamos esto con Gabriel, me dicen, uy, qué moderno. Digo, no, así se escribió la gran historia del teatro. Hay un preconcepto de que el dramaturgo llegaba con la obra escrita, la daba y los actores la interpretaban. No, el teatro siempre se escribió sobre las tablas. Siempre eran los actores, las actrices los que iban alimentando el texto. Entonces, para mí es fundamental el trabajo con los actores y con las actrices, que son quienes vienen a enriquecer ese texto, que lo van cambiando. Después, por supuesto, que no reniego de un trabajo de dramaturgia, porque ese texto que es propuesto por el actor y por la actriz en el escenario nos exige, tanto a Gabriel como a mí, horas de trabajo en nuestros escritorios. Si el texto vuelve, no es que el actor se apodera, produce un texto y ya quedó. No, el dramaturgo sigue trabajando. Para mí, director y dramaturgo están trabajando conjuntamente, incluso después que la obra se estrenó. Creo que esto Gabriel lo sabe. Yo trabajo mucho y Gabriel creo que hace lo mismo como director. ¿Qué pasa con el espectador? De pronto hay escenas que hay que abreviar, momentos que hay que acortar, otras que hay que intensificar más. Yo estoy permanentemente viendo, en la medida de lo posible, mis espectáculos para dar no solamente indicaciones como director, sino también como dramaturgo. Decir, mira, vamos a sacar este texto, cambiar, utilizar esta palabra. Los actores tienen un conocimiento del aparato fonético, de la carnalidad de lo que es el decir, que no tenemos los dramaturgos, por más que nosotros también seamos actores o intérpretes. Pero cuando estamos en el chip, en el momento de dramaturgia, no tenemos ese conocimiento, esa concentración que tiene un actor. Hay un actor, por ejemplo, que es Gustavo Zafores, que ha trabajado en casi todas las obras de Gabriel Calderón y en casi todas las mías, que tiene esa capacidad de entender este adjetivo será hermoso, pero acá no se puede decir, porque es incómodo de pronunciar, o porque no me lo puedo decir mientras me estoy poniendo la chaqueta. Entonces, los actores van a dar van a ensuciar el lenguaje y van a producir una dramaturgia que después nosotros como dramaturgios tenemos que pulir y retrabajar. Es un trabajo fascinante, pero en todo caso, el intérprete para mí está allí. Yo no me gusta llamar ni dramaturgia del actor, ni coescritura, porque no tiene nada que ver. Es lo que es un actor. Un verdadero actor es el que se apodera del texto, aunque esté trabajando con un texto de Shakespeare, o de Goldoni, o de Eurípides, o de quien fuere. Tiene que tener ese poder de apoderarse de esa palabra. Y las palabras se pueden modelar, no es algo fijo. Creo que ahí hay dos cosas, Sergio, que vos decís, que además nos ponemos a hablar de actores y nosotros podemos estar
de días, porque primero hay una idea que también era un prejuicio, un arquetipo del autor que quiere que respete su obra, y Sergio y yo no consideramos para nada el respeto a una obra a un actor que debe venir hacia un texto, o que debe, en español se dice de una muy mala manera, hacer un texto, ¿no? El teatro no debe ser nada más contrario que hacer un texto. El texto está hecho, no necesita que lo hagan, digamos. Lo que hay que hacer es teatro, que es una cosa mucho más compleja, y de que el actor y la actriz, si son buenos y comprometidos con su arte, tienen herramientas mucho más frescas y entrenadas que el dramaturgo o el director. Entrenadas, ese es el tema, están mucho más entrenados que Claro, nosotros. porque a veces nosotros podemos ver lo mismo, pero vamos al escenario y como nunca actuamos, no nos sale. Entendemos lo que podemos querer o lo que vimos que hacía el actor y la actriz y que puedan repetir. Pero el actor tiene que comprenderlo, hacerlo y repetirlo. Es un arte exquisito que en la dramaturgia es mucho más compleja. Yo creo que la fascinación por la actuación, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sergio hablaba de Gustavo Zafores, y yo trabajo siempre también con Dayana Méndez, por ejemplo, que hago teatro con ella desde que empecé a estudiar, y a mí lo que me fascina es que yo me sigo sorprendiendo, no solo de la fascinación, sigue siendo un misterio para mí, habiendo sido actor, dramaturgo y director, a veces yo la veo en el escenario, como me pasa con Zafores, como me pasa con mucho de lo que trabajamos, y no entiendo cómo lo hacen, ¿no? Digo, es algo del circo también, es cómo hacen esa maravilla, cuál es el secreto, porque no logro comprender, me gustaría sacar el código, ¿no? Conocer el secreto para poder repetirlo, pero me sigue fascinando y sorprendiendo. Yo creo que el secreto también de esto está que tanto Gabriel como yo pertenecemos a una forma de concebir la dramaturgia, no como algo terminado y acabado en su escritura, sino como algo que está abierto e inconcluso. La obra de teatro tiene ese estatus híbrido de alguna manera. Por un lado es un objeto literario, es una obra literaria que se puede publicar, se puede editar, se tiene en un libro, está en una biblioteca, pero al mismo tiempo tiene un estatus que es la base de una representación que va a suceder en otro lugar, que no es la biblioteca y el libro, sino que es en un cuerpo, en un lugar, en un escenario, bajo una luz. Entonces, cuando uno escribe, cada palabra que uno va a poner en ese texto tiene que saber que va a poder ser sacrificada y que esa palabra de pronto va a caer y va a ser reemplazada por otro. Yo hace muchos años le llamé a eso el procedimiento de sacrificio de Abraham y Isaac. Es decir, vamos a sacrificar palabras, encontramos palabras que ponemos en un texto para que se realicen literariamente en la publicación, pero que desde un punto de vista teatral sean sacrificadas y que de pronto se transformen en otra cosa. Quizás el ideal de un texto es el día que ninguna de esas palabras se escuchen en escena, pero el texto está, porque el texto produce esa teatralidad, es un resorte que produce y contribuye a que se produzca esa teatralidad. Entonces, hay toda una parte del texto. El texto no solamente es un mensaje para decir, es una textura, es un color, es un sonido, es una voz. Y cuántas veces, cuántas actrices me han reenseñado, reexplicado texturas de palabras que yo tenía que reescribir, o volúmenes, o colores de palabras. Hay una materialidad del lenguaje que, como decía Gabriel, por una cuestión de entrenamiento, los actores conocen a la perfección y siempre hay que escucharlos. Y a veces hay que saber cuándo decir que no. Pero es muy raro que una actriz o que un actor, cuando son buenos, talentosos, disciplinados y que están comprometidos a fondo, es muy raro que se equivoquen cuando te dicen, sacame esta frase, pon esta frase, o vamos a cambiare este dialogo. Siempre, yo almeno sempre los escucho. Entrambi avete la fortuna di osservare, di vivere più realtà teatrali. Tu, Sergio, essendo uruguaiano e francese d'adozione, tu, Gabriel, viaggiando spesso tra Italia e Sud America, Europa in generale. Riscontrate delle differenze tra queste realtà? Noi giovani qua in Italia spesso percepiamo il teatro come un luogo chiuso, elitario, non molto inclusivo. Quindi volevamo chiedervi, secondo voi ci sono delle differenze tra America Latina e Italia in questo senso? Come la comunità percepisce la presenza del teatro? Las realidades teatrales no son tan diferentes de un lugar al otro.
hay mitos, hay construcciones, de pronto determinados circuitos pueden ser que se diferencien. Si evaluamos, porque hay muchos teatros, ¿no? El teatro no quiere decir nada. Puede ser que si evaluáramos los circuitos comerciales, bueno, podemos decir que Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos tienen sistemas mucho más desarrollados tecnológicamente en circuitos comerciales para hacer más megaproducciones, producciones más lujosas, pero eso para mí es una parte del teatro que no necesariamente lo representa. En el teatro en el que al menos me muevo yo, y pienso que Gabriel se mueve en el mismo, yo he viajado por el mundo entero, he tenido la dicha que por cuestiones laborales en 2 meses me he encontrado en Buenos Aires, Manhattan, Londres, Nueva Delhi y Tokio. En los mundos que nos movemos nosotros y en el teatro que nos movemos es muy similar. Pequeña sala de no más de 200 personas, como debe ser. Para mí el teatro es un lugar de pocos espectadores, no de muchos. Nuestro mundo no es el mundo de los grandes espacios, de los grandes decorados, de los grandes, esos sistemas teatrales, al menos a mí no me interesan. Son espacios reducidos, donde la financiación obviamente no necesariamente es muy excesiva. Entonces yo no veo muchas diferencias. Y el teatro siempre tiene algo elitista, siempre lo tuvo, y yo creo y me parece que está bien que lo tenga. Es algo de pocos, no es algo de muchos. El siglo XX nos hizo creer con la industrialización que tenemos que apuntar y que tenemos que ir hacia la masificación y la cantidad. Nuestro mundo no es el mundo de las óperas de mal gusto que se hacen en las arenas de Verona o en los circos de Manhattan o en los estadios de Buenos Aires. No es ese nuestro mundo. Nuestro mundo no son los megaconciertos de los Rolling Stones en los grandes estadios de Londres. Es otro nuestro mundo. Tampoco es el mundo de la ópera, que necesita de una cierta perspectiva y lejanía, ni tampoco es el mundo del ballet. Todo eso es el mundo del espectáculo, que está más cerca del fútbol, mucho más cerca del fútbol, que de lo que es el teatro. El teatro siempre se hizo de a poco, de a pocas personas, poquitas personas, está bien que así sea, siempre tiene que tener un costado artesanal. Y Antoine Vitesse, que era un gran pensador francés, a quien yo sigo mucho y toda su tesis del teatro de las ideas me resulta fascinante, decía algo hermoso, decía el teatro tiene que ser elitista, pero para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Y concluyo mi idea. Cuando estoy hablando de que tiene que ser elitista, no lo digo en el sentido de que tiene que inhibir o cauterizar o limitar el acceso de las personas. No, tiene que ser abierto a todo el mundo. Todo el mundo tiene que poder venir si quiere venir, pero va a quedar siempre en un grupo reducido de personas. Y además hay mucha gente a la cual no tiene por qué gustarle. Yo detesto esta idea de que a todo el mundo le tiene que gustar el teatro. No, hay mucha gente que detesta el teatro y me parece la cosa más natural del mundo. Yo detesto los garbanzos y nunca voy a comer garbanzos. Entonces, lo mismo pasa con el teatro. Pero en todas partes del mundo, tanto la red europea como latinoamericana, yo no veo muchas diferencias. De pronto sí en Europa, pero es por otros motivos que son independientes del teatro, hay estructuras sociales y marcos jurídicos laborales que protegen más a los trabajadores aquí en Europa. Eso sin lugar a duda. Pero en lo que es la esencia del teatro, no veo muchas diferencias. Sí, siguiendo un poco el pensamiento de Sergio, que suscribo, uno podría agregar, yo podría agregar, por ejemplo, hace un tiempo, ya bastante invitado por un director francés, en realidad argelino, libanés, egipto-libanés, que era de la KIM, que fue uno de los primeros en invitarme a Europa y a estrenar en París. Él me invitó también a hacer un proceso en Palestina. Y recuerdo haber llegado al Teatro Nacional de Palestina y trabajar en un contexto muy distinto, porque era en Jerusalén. Por supuesto, uno llegaba a Israel y todo lo que llevaba, tener que llegar a ese teatro y cómo los actores que eran palestinos, trabajaban allí, tenían una vida muy compleja. Y si bien todo era muy distinto, una vez que el teatro empezaba,
el mundo del teatro básicamente respondía a los mismos problemas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Aprenderse un texto? ¿No aprendérselo? ¿Qué pasa cuando entro a un escenario y qué pasa cuando estoy afuera? Y allí inmediatamente, digamos, uno encontraba similitudes. Es verdad que a veces, yo imagino, en Oriente o en Asia, uno puede tal vez entrar en otros temas en donde el teatro significa otras cosas, y puede haber algunos cambios ya culturales sobre el teatro. Pero en el teatro occidental, digamos, hay muchas diferencias afuera que son importantísimas y que influyen en los sistemas de producción, pero eso digamos, no quita que el teatro de una línea hacia adelante sigue siendo el mismo, sigue funcionando bajo las mismas premisas. Después, por supuesto, que el capitalismo, el capital, los dineros, las culturas, las historias, si uno dijera que da lo mismo que un país tenga 1000 años a que tenga 200, o da lo mismo que un país sea rico o que sea pobre, entonces no importa nada, digamos, no importaría tener, no tener una historia rica o no. Estas cosas influyen mucho, ¿no? Y influyen en la vida de las personas. Ahora, yo creo que si uno le pregunta, por ejemplo, uno diría, yo creo que yo estoy en Suiza ahora, y acá en Suiza, si uno le pregunta a un estudiante suizo, te va a decir que el mundo del teatro suizo es un mundo muy cerrado. Y si uno le pregunta a un estudiante uruguayo, que en Uruguay, en Montevideo, básicamente quien quiera estrena, se junta con unos amigos y va a encontrar una sala, y no me extrañaría que la mayoría de los estudiantes digan que el mundo del teatro es un mundo cerrado. Porque uno no se mide en relación a los otros. Desde el otro costado, por ejemplo, ahora yo venía de Montevideo hace unas semanas, y en Montevideo se estaba gestando una carta de todos los artistas diciendo la fragilidad del sistema, lo frágil que es el sistema por la ausencia de políticas culturales, el daño irreparable que se le va a hacer al sistema, al frágil sistema de la cultura nacional. Y llegué a Suiza y me encontré con que acá había una carta que era igual, con un sistema suizo de subvenciones, de dinero que está funcionando, y sin embargo los artistas, con otro contexto y otra cultura y otra tradición y otros dineros, porque es un país rico ve, sin embargo, de la misma manera su sistema, complicado, frágil, que va a tener daños. Entonces me parece que, no me parece mal la pregunta, porque es algo que yo, y creo que Sergio también, porque Sergio, si bien vive en París, ha decidido siempre que su teatro se hace en Uruguay, se crea allí, se piensa allí. Por ejemplo, rápidamente yo me di cuenta que todos los países y todas las culturas tienen cosas buenas y malas, y que yo tenía que elegir por lo malo. Es decir, si todos los países tienen problemas, pues voy a elegir el país al que yo conozca los problemas y los pueda trabajar. Entonces, uno trabaja en Uruguay porque conoce esos problemas, porque tiene tradición con ellos, porque no está solo y puede, justamente nuestra compañía completa en una manera de acompañarnos en esos problemas, y no caer en la trampa de elegir los sistemas por los beneficios, por los éxitos, por las cosas buenas, ¿no? Que uno va por eso y termina siempre traficando, digamos, en realidad elige por lo bueno y termina ahogándose en lo malo, ¿no? Entonces, es de esa manera de pensar periférico, es por lo que Sergio y yo básicamente, Sergio si bien vive allá, crea acá, pero yo que viajo todo el tiempo, y él lo sabe porque me han ofrecido una y otra vez más viajes, más trabajos, y a Sergio y a mí nos pasa mucho, y para nosotros es muy importante cuidar nuestra pertenencia a Uruguay, pero yo diría a Montevideo en particular, que es el lugar que nosotros sabemos o tenemos una muscolatura, ya que hablábamos de eso, entrenata para trabajar con sus problemas. Come appunto delle esperienze italiane, nel 2020 siete stati docenti del corso di perfezionamento attoriale Manifesto Manifesti insieme, e per te, Gabriele, è stata la terza esperienza qui in Italia ad ERT come insegnante. Hai fatto appunto precedentemente i 2 incontri con la classe Dramaturg, e volevamo chiedermi come avete strutturato il percorso formativo, e appunto tenendo conto del fatto che in questo percorso formativo doveva approdare, e alla fine ha approdato in una messa in scena. Vi siete sentiti più pedagoghi o registi? Con respecto a la estructuración, la primera reunión que tuvimos con Gabriel coincidimos en algo, y es en que íbamos
hacer una formación que fuera lo más completa posible, en el sentido de que se abordaran 3 grandes pilares: la dramaturgia, la dirección y la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos con Gabriel que la formación teatral necesita de esa tríada, ya sea para un dramaturgo, ya sea para un director, ya sea para un actor. Yo creo que todo actor tiene que conocer los mecanismos de la dramaturgia, para todo esto de lo que hablábamos recién, pero también con Gabriel pensamos que tiene que conocer los mecanismos de dirección, que son fascinantes, y también creo que todo director necesita conocer los mecanismos dramatúrgicos, y ni hablar de interpretación. De la misma forma que un dramaturgo necesita también conocer los mecanismos de interpretación, porque mejor va a escribir. Entonces, para nosotros fue clave eso. Sabíamos que nos dirigíamos a personas que tenían una formación en tanto que intérpretes, actrices y actores, pero nuestro desafío era, bueno, vamos a que escriban y a que dirijan y a que actúen. Porque esta tríada o este triángulo, de alguna manera, le da una cierta autonomía al intérprete, que ya no es más aquel que va a venir a que un director le dé un texto que escribió un autor y que te tenga que someter a determinadas consignas de interpretación. Esa es una forma obsoleta, un tanto fascistoide, que responde a un sistema, te diría que hasta decimonónico de lo que es el teatro, pero que el siglo XX heredó muchas cosas, muchas malas cosas del siglo XIX, y heredó esa creación o esa aproximación a la creación teatral que, a nuestro entender, con Gabriel, primero que es absolutamente fascistoide, reproduce un sistema patriarcal, heterocentrado, de sometimiento, de jerarquías, de que el dramaturgo es que conoce la verdad incorruptible de las ideas, el director es aquel que va a ejecutar y que va a llevar adelante la compañía, y que el actor y la actriz son los bufones o los cómicos que van a venir y que se van a someter a esas grandes ideas. No, nosotros con Gabriel no adherimos para nada a eso, defendemos esa autonomía. Yo un poco sí. Un poco sí, no, para nada. Defendemos esa autonomía que tiene que tener todo intérprete. Entonces, te diré que la base fue esa tríada, y que fue una de las cosas que ahora que el curso terminó, que dio sus resultados, más destacaron, casi te diría que de forma unánime, los 18 participantes que tuvimos. Creo que en el momento de los intercambios, las evaluaciones, no hubo uno que no pusiera el acento en decir: escribí, yo no sabía que podía escribir, dirigí una escena, yo nunca hubiera imaginado. Teníamos estudiantes que nos decían: yo hace 10 años que hago teatro, nunca hubiera imaginado que podía ser capaz de escribir. Entonces, esa fue un poco la base, la organización, la arquitectura que armamos con Gabriel. Y después, con respecto a la pregunta, no, todo el tiempo nos sentimos pedagogos y era nuestra responsabilidad. Para nosotros fue un inmenso honor que ERT nos convocara, pero también había un sentido de la responsabilidad. Y la responsabilidad era que en todo momento teníamos que ser pedagogos, que no podíamos ser directores, que teníamos que estar allí, no en el sentido de que teníamos una cierta autoridad sobre ellos, sino todo lo contrario. Teníamos una obligación moral, y que era ser pedagogos, es decir, mostrar un camino, mostrar una posibilidad. Eso nos llevaba a que a veces tomábamos decisiones no como directores, porque uno como director toma decisiones en otro sentido, esperando un público, tiene otras expectativas como director. Nosotros acá, en todo momento y hasta último momento, teníamos que ser formadores, teníamos que ser pedagogos en todos los aspectos, desde la creación de lo que se estaba gestando con ellos hasta observar a un estudiante si llegaba de forma sistemática 10 minutos tarde, porque todo eso forma parte de lo que es la pedagogía. Gabriel contestará por él, pero estoy casi seguro y lo vivimos y lo discutíamos, y no hay que olvidarse que eran 8 horas diarias y mucho trabajo de preparación. En muchos momentos tuvimos muchas encrucijadas, hubo que tomar decisiones, y yo creo que no hubo ninguna decisión con Gabriel que no tomáramos como pedagogos. Y si en algún momento uno o el otro se iba más hacia la cuestión de dirección, el otro inmediatamente lo traía: cuidado, nuestro trabajo acá no es dirigir o montar un espectáculo, no son nuestros nombres como directores, sino que nosotros estamos en la sombra, tenemos que facilitar el trabajo pedagógico a estos estudiantes. Sí, bueno,
no estoy nada de acuerdo con lo que dices, no, mentira. Pero es que hay algo ahí, en la base de la pregunta hay una dualidad que pertenece a la tradición, es decir, ser artista o ser pedagogo, ¿no? Siempre me acuerdo que Mededenko en La Gaviota, creo que es el que dice, quería ser artista y terminé siendo un maestro, ¿no? Un simple maestro. Esta dualidad no se ha expresado nunca, a no ser que se ha expresado en el lujo o el privilegio que significa que ser artista no nos quite la posibilidad de ser maestros en el sentido de la pedagogía, de poder, y en un sentido más bien, como yo expresaba hoy de Sergio, de ser solidario con lo que uno ha aprendido y que los que vienen después no tengan que tener tanto tiempo o pasar, no es evitar dolores, porque eso, sino es un asunto como la eficacia del tiempo, que no tengan que pasar 5 años para que descubran que hay algo que ya existe y que se llama didascalia o paraguas, ¿no? Es decir, la pedagogía tiene una responsabilidad solidaria por un lado y de eficacia, es decir, es verdad que quien entra a una escuela o quien toma un curso entra con la expectativa de un saber que al final nunca es muy confirmado, ¿no? Se supone que quien termina una escuela sabe actuar, pero esas cosas son mucho más laxas en el arte, son mucho más difíciles de acordar, ¿no? Uno diría, en general, que un ingeniero, un arquitecto que sale de la universidad, de su facultad, va a construir puentes o casas que no se van a caer. Primero, sabemos que no, que de hecho salen algunos y se les cae igual, pero por el otro lado, uno diría, han pasado cierta certificación de saberes que lo hace muy poco probable. En el teatro esto no pasa, ¿no? Y yo te diría que no pasa casi como en ningún otro lado, porque uno incluso va al ballet nacional de su país y lo va a ver una maestra y le va a medir el empeine. Y si no tiene el empeine, no va a entrar, por más voluntad que tenga de entrar. Si no tiene las condiciones y una maestra lo ve, irá a danzar otro tipo de ballet, una danza contemporánea. Sin embargo, en el teatro esto siempre es mucho más laxo, ¿no? En la entrada uno se presenta, hace una escena y uno de los profesores dice, para mí no, y otro de los profesores dice, ay, a mí me encantó. Y esto después se va a expresar en el público también, ¿no? Esta cosa de que es mucho más difícil certificar. Pero yo creo que nosotros sí podemos certificar, primero, en que cuando nos encontramos con algo que ya fue definido, ya tiene una historia, decirle, mira, no estás solo en esto, no estás sola en esto tiene una tradición, tenés que conocerla y ponerte en la punta del aprendizaje y no hacer todo un camino que ya está hecho. Y eso es muy apasionante, ¿no? En el sentido también, no solo pedagógico, sino artístico. Porque esta solidaridad después se expresa también cuando uno es director o cuando uno es dramaturgo. No anda allí develando nada, ni guardándose cosas, sino que está realmente poniendo todo lo que tiene uno para, digamos, para que la gente no pierda su tiempo, ¿no? Yo siempre digo que comparto con Coltés esta idea de querer, yo entro al teatro con la idea de ay, quiero salir, ¿no? Y si alguien me dice que dura 4 horas, yo digo, hay 4 horas de mi vida acá adentro, aunque sea maravillosa. Y me dicen que dura 1 hora y yo digo, bien, ¿no? Ya, no sé por qué, porque me gusta, lo voy a ver, lo voy buscando, nadie me obliga. Todo diría, si dura 4 horas me gustaría más. Sin embargo, hay algo que se expresa atrás, que es más del ámbito pedagógico, que es la eficacia del tiempo, ¿no? Algo tiene que ser muy, muy bueno para que tome 4 horas en el teatro, ¿no? Y sin embargo, a veces yo siento que se puede, en eso lo hemos hablado con Sergio, una afinidad casi borgiana, en el que él sentía que cualquier cuento, cualquier historia del mundo se podía contar en 10 páginas, ¿no? Que la novela era un exceso que no merecía tanto tiempo y él era un gran admirador de novelas, ¿no? Pero bueno, digamos, esta dicotomía no se expresa tanto en un problema, sino en un disfrute. Gabriel, prima hai detto il mondo del teatro ha sempre evidenziato i problemi, quindi vista la contingenza storica nella quale stiamo vivendo non possiamo non chiedervi, secondo voi, quale deve essere la missione del teatro alla riapertura delle sale? Creo que no sé, yo digo que no sé por un lado, no sé cuál es su deber. Yo creo que he hablado mucho con Sergio, creo que lo tengo un poco aburrido y creo que fue a él la primera vez que se lo escuché hablar de la inutilidad del arte. Entonces como no creo que tenga una utilidad primera, tampoco creo que tenga un deber primero.
Creo que si lo hubiera, yo dejaría inmediatamente de hacer, ¿no? Es decir, hacemos, o yo hago básicamente por esa libertad de poder comprender algo mucho más complejo, que es lo que sirve que se haga o lo que hay que hacer. Que esas funciones, es ver, esas funciones en el arte son más brumosas. Entiendo que la circunstancia empuja a todos los artistas a decir, el arte sirve, nos está salvando, hay una función, hay que abrir los teatros. No estoy operando en ese sentido, yo creo todo eso, pero creo que no hay que caer en la trampa que creer que esa es ni nuestra funcionalidad ni nuestro deber. Es decir, hay que reclamar esas cosas, pero no porque seamos importantes para ni antes, ni durante, ni después de la pandemia. Son otros nuestros, eso es más del mundo del capitalismo, no solo el capitalismo, es más del mundo de la utilidad, en donde todo tiene que servir para algo y tener una función. Yo creo que el teatro sirve para muchas cosas, creo que hace muchas, y en mi vida lo hace, pero no lo defendería desde ese punto de vista. Entonces, a mí me gusta de todo lo que no me gusta que está pasando, porque hay personas que han perdido su trabajo. Una de las cosas buenas es que nos recuerda que no somos tan necesarios, que no somos tan necesarios. Yo creo que lo somos, pero ahí hay un peligro, una pandemia que también ha puesto esto en cuestión. Y nosotros tenemos que levantarnos por sobre estos lugares. Sí, yo no creo que el teatro tenga una misión tampoco, ni que tenga que cumplir una misión. No es un trabajo de apostolado o que haya un mandato que tengamos que cumplir. Yo nunca adherí con esa visión del teatro. Me parece que es una visión que puede conducir a formas aberrantes. Creo, como dice Gabriel, que la belleza del teatro es su inutilidad, que no sirve para nada. Creo que la burguesía, desde el siglo XVIII en adelante, le ha hecho mucho daño al teatro, tratando de buscar una utilidad, de que sirva para algo, ¿no? En esa carrera por encontrar la utilidad a las cosas, que encuentra su paroxismo en el siglo, su cumbre en el siglo XIX con la industrialización, y que es empezar a producir en serie, y que todo tiene que tener una utilidad, y que si no, no tiene un valor, y que por lo tanto hay que ser originales. Todo eso lleva a formas aberrantes: misión, utilidad, originalidad, inserción en el mercado, que sirva para algo. No, yo creo que el teatro tiene que levantarse desde el lugar de la inutilidad más total, como lo es la poesía, como es una mariposa, como es de qué sirve la poesía. No sirve de nada. Entonces el teatro es esa poesía en el espacio, como decía Artaud, que no sirve para nada. Y al mismo tiempo, entiendo esto que dice Gabriel, hay una utilidad profunda, pero no porque haya un mandato político o de hacer mejor ver la realidad o de explicar el mundo, porque esa es una visión que nos empoderaría a nosotros como personas iluminadas, que tenemos un camino para mostrar, o tenemos una verdad, o tenemos una convicción. Yo no tengo ninguna verdad, ninguna convicción, ni ningún camino para mostrar a nadie, porque el mundo del arte no es un mundo en donde 2 y 2 son 4, es decir, no me interesa ese costado didáctico. Entonces, si bien me adhiero con eso, también entiendo lo que dice Gabriel, de que somos útiles, por una simple razón: ciencia ficción, autoficción o como se quiera, somos constructores de ficciones, y los seres humanos necesitamos antropológicamente ficciones, es decir, espacios que suspendan lo insoportable que es lo real. El peso de lo real es insoportable. Tener que ser es algo terrible. No pedimos nacer, no pedimos venir a este mundo. Nos traen, nos obligan. El ser es terrible. Entonces, de alguna manera, el arte en general, en teatro en particular, suspenden ese ser, proponen un no ser. De ahí la famosa consigna de Hamlet: ser o no ser. Nosotros con Gabriel siempre jugamos mucho con esta idea, sobre la que yo escribí un artículo hace unos años, la posibilidad de ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, no creo que haya una misión, pero al mismo tiempo creo que tenemos esa utilidad de que suspendemos, al menos por unas horas, el mundo de la realidad, el peso de lo real, y tejemos
ya que lo citó Gabriel, lo cito yo también, como decía Borges, ese mundo de naderías, de las nadas, que son esenciales. Muchas gracias. Para nosotros como alumnos, esa es una manera también de aprender. Entonces, gracias y quizás vamos a vernos en vivo en la escuela de ERT, puede ser. Seguramente, esperemos. Seguramente, yo, bueno, pronto estaré por allí. Sergio está, no sé si próximamente en Módena, pero va a Bolonia seguido, y entonces no van a faltar, por suerte, no van a faltar oportunidades para vernos en vivo y para seguir esta discusión, escuchándolos un poco más a ustedes para pensar, ¿no? Para pensar. Muchas gracias por estas preguntas que al menos a mí, estoy seguro que Gabriel piensa lo mismo, me resultaron sumamente interesantes porque me han hecho reflexionar y me han permitido de alguna manera revivir este curso de todo este año y les mandamos un abrazo enorme a las 18 personas, actores y actrices extraordinarias que nos acompañaron durante todo un año. Sí, de cierta manera, esto fue como nuestra prueba final, ¿no? Terminamos el curso, todos egresaron, pero ahora los dos tutores, docentes, tenían que pasar sus preguntas y fue también lindo para mí escuchar a Sergio otra vez y escucharme a mí tratando de comprender un poco, no lo que ustedes decían, que era muy claro, sino qué nosotros podemos decir interesante en torno a ellos. O sea, que nos sentimos egresados también. Gracias a vosotros para Muchas gracias. las respuestas. Nosotros vamos a reflejar. Muchas gracias.